Bueno, muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo una vez más. Nos reunimos para continuar con nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Recuerden, estamos estudiando este libro de una manera clara, sencilla y práctica. Lo estamos estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, para poder comprender y entender lo que este libro maravilloso tiene para nosotros. Primeramente damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque sin Él nada podía ser de esto, podía ser hecho realidad. Y todo lo que hacemos, como siempre lo decimos, primeramente es para la gloria del Señor. Lo hacemos con mucho amor para que ustedes, los oyentes, puedan ser edificados en la palabra del Señor. Y continuemos. Vamos a recordar lo que vimos en el estudio pasado. ¿Recuerda? Estamos estudiando sobre el sueño de Nabucodonosor. Y vimos cómo Daniel, desde el versículo 24 hasta el versículo 35, vimos cómo Daniel, usado por el Señor, se presenta delante del rey para dar a conocer al rey el sueño que él estaba pidiendo. Vale reiterar que no ningún mago, astrólogo, caldeo, adivino, sabio del reino de Babilonia pudo hacer o pudo dar a conocer el asunto del rey, darle a conocer el sueño y mucho menos darle su interpretación. Y vimos en videos pasados cómo ellos manifestaron su impotencia ante este asunto. Pero a Dios gracias y por la misericordia de Dios, Dios usó a Daniel y puso en gracia y le reveló, le plació revelarle el sueño y la interpretación a Daniel. Y vimos cómo Daniel se presentó ante el rey y le dijo al rey qué había soñado. Y ahí quedamos. Ahora vamos a ver la interpretación del sueño. Vamos a ver, y este estudio se puede titular así, la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Miremos, versículo 36 en adelante, miren lo que dice la Biblia, capítulo 2 de Daniel. Este es el sueño, está hablando Daniel. Este es el sueño, el que en los versículos anteriores ya se lo había dado a conocer. Y dice, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y empieza, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Devolvámonos unos versículos anteriores. Allí en el versículo 32, Daniel le había dicho que el sueño se trataba de una imagen, como en forma humana, y la cual la cabeza estaba, o la cabeza que tenía, era una cabeza de oro fino. De oro fino. Y Daniel aquí le está diciendo, esa cabeza, rey, esa cabeza de oro que viste en ese sueño, eres tú, oh rey. Dice Dios, siempre pone a Dios por delante, dice Dios te ha dado a ti poder, reino, fuerza, majestad. Dice que donde quiera que habite, donde quiera que estés, habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, etcétera, etcétera. Y dice que le ha dado dominio sobre todo. Y al final de ese versículo le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la cabeza de oro es no es Nabucodonosor como tal, es el imperio que Nabucodonosor gobierna. Y en este caso es el imperio babilónico. Esa es la cabeza de oro. Eso representa esa cabeza de oro, la cual vio Nabucodonosor en su sueño. Y miremos estos datos. El imperio babilónico va desde el año 626 a.C. hasta el año 539 a.C. aproximadamente. ¿Ok? Continuemos. Sigamos leyendo. Ya vimos la cabeza de oro. ¿Dónde quedamos? ¿En qué versículo? En el versículo 37. En el versículo 38, perdón. Daniel 2. Continuemos. Versículo 39. Dice, y después de ti, de tu reino, se levantará otro reino inferior al tuyo. Entonces, viene la cabeza de oro y enseguida vienen los pechos y brazos de plata. Como nos lo dice
el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata. Mire esto, hay que tener muy en cuenta esto. Dice pechos y brazos. Su pecho, dice su pecho, no pechos, sino su pecho y sus brazos, dos brazos de plata. Y Daniel le interpreta qué significa ese pecho y los brazos de plata. ¿Dónde le dice? Allí en el versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Quiere decir que ese pecho y esos brazos de plata es un reino diferente que va a venir después del reino del imperio babilónico. Y si miramos la historia, si nos ponemos a escudriñar y a mirar libros de historia, ¿qué imperio siguió al imperio babilónico? Nos vamos a encontrar que fue un imperio conocido como el imperio de los medos y de los persas. Estos dos reinos, por eso la imagen muestra dos brazos. Es un solo reino, pero está constituido por dos, llamémoslo así, pueblos diferentes, que se unieron para poder derrotar al imperio babilónico. Y estos dos reinos, cuenta la historia, que van desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. aproximadamente. Y quiero que miremos juntos lo que el mismo Daniel, versículos más adelante, nos narra y nos cuenta en el capítulo 5, versículo 28. Dice así, hablando sobre una escritura, que después vamos a mirar eso que es muy interesante. Dice algo que se escribió en la pared, Daniel lo estaba interpretando, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Jeremías, también en el capítulo 51, versículo 11, mire lo que nos habla con respecto a este tema. Jeremías 51, 11. Dice, limpiar las saetas, embrazar los escudos. ¿Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media? Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Aquí se nombra a los medos. Volvamos a Daniel. Entonces, primeramente viene esa cabeza de oro que representa el reino babilónico. Después viene ese pecho y esos brazos de plata que representa al imperio medo-persa. ¿Quiénes son los medos actualmente? Actualmente es una tribu nómada que actualmente allí en el Medio Oriente se conocen como los kurdos. Usted puede investigar allí en Google, puede investigar en internet quiénes son los kurdos y allí se va a dar cuenta que son descendientes directamente de los medos. ¿Y quiénes son los persas actualmente? Es un pueblo que no ha desaparecido y aún siguen con un imperio grandísimo que es actualmente la nación de Irán. Los iraníes son los persas. Cuando usted escucha hablar de los persas, váyase directamente a la nación de Irán, a los iraníes. Continuemos. ¿Qué más dice Daniel? ¿Qué más tenía que interpretar? Porque tiene que interpretar todo el sueño completo. Ya vamos en la cabeza, el pecho y los brazos. Y dice que también vio vientre y muslos de bronce. Continuemos. El mismo versículo 39 dice que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, haciendo referencia al reino de los medos y los persas. Y dice, y luego un tercer reino de bronce, vientre y muslos de bronce. Ese tercer reino, dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y para poder entender eso tenemos que, sí o sí, ir a la historia, mirar en la historia de la humanidad qué reino fue el que sucedió o que fue después del reino de los medos y los persas. Y miremoslo aquí. Ese reino es el imperio griego, que va desde el año 331 a.C. hasta el año 146 a.C. aproximadamente. Este reino, este imperio, estaba liderado por un hombre llamado Alejandro Magno. ¿Ha escuchado hablar de él? Es un hombre que dejó mucha historia y hay muchos libros que hablan sobre el imperio griego y el imperio de Alejandro Magno, qué hizo, qué no hizo, qué conquistó y qué no conquistó, pero pues eso lo podemos tomar como algo
para enriquecer nuestros conocimientos. Pero la historia y la Biblia primeramente nos enseñan que vino un tercer reino, que es el Imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Pero mire algo curioso, Alejandro Magno murió muy joven y tras la muerte de este hombre, Alejandro Magno, el reino de Grecia se divide en 4. Mire conmigo, Daniel capítulo 8, versículo 8. El mismo Daniel allí en el capítulo 8, versículo 8 dice, hablando sobre una visión también que Daniel había tenido, hablando sobre el macho cabrío que se engrandeció sobremanera, prestando su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y dice que en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y el mismo capítulo 8, versículo 22, nos dice lo siguiente. Dice, el versículo 22 dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El reino de Grecia, tras la muerte de Alejandro Magno, se divide en sus 4 generales. Sus 4 generales se dividen el reino. Y quiero que usted, junto conmigo, tengamos muy presente estos nombres. Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Estos 4 generales se dividieron el reino de Grecia, el imperio griego. Pero el general Seleuco tomó la parte norte, que es la parte que nos interesa, porque allí en la parte norte del imperio griego se encuentra la nación de Israel. Y él tomó el control, era el que gobernaba esa parte. Ptolomeo tomó la parte sur y Casandro y Lisimaco tomaron las otras partes del reino. Continuemos. Ya vimos cabeza, ya vimos brazos, ya vimos pecho y brazos, vimos el vientre. Ahora vamos a mirar, dice la escritura allí en el versículo 33 de Daniel, dice, sus piernas de hierro. Habla de sus piernas, 2 piernas. Era una estatua en forma, como de forma humana y tiene 2 piernas. Mire el versículo 40 lo que nos dice, y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano ese es el imperio que representa las 2 piernas. Miremos que primero fue el imperio babilónico, después fue el imperio medo-persa, después vino el imperio de los griegos, el imperio griego, y ahora viene el imperio romano. Este imperio va aproximadamente desde el año 146 a.C. hasta el 453 después de Cristo. Y este imperio se dividió en 2 partes. Por eso la imagen que nos muestra allí, o lo que soñó Nabucodonosor, no fue porque sí. Esta muestra las 2 piernas como un imperio. ¿Pero por qué 2? Porque se dividió en 2 partes. Y vamos a mirar su división. Primero, este imperio llegó un momento en que se dividió en el Imperio Romano de Occidente, la cual su capital es o era Constantinopla, que es actualmente Turquía o Estambul, la capital de Turquía. Este imperio, el Imperio Romano de Occidente, fue derrotado por los turcos, los otomanos, los turcos, en el 453 después de Cristo. Usted puede corroborar esto en los libros de historia. Vaya, averigua en la misma internet. Hoy es tan fácil conseguir esos datos que usted averigua sobre el Imperio Romano y va a mirar cuándo fue derrotado el Imperio Romano de Occidente. Entonces, por ende, como son 2 piernas, si uno era el Imperio Romano de Occidente, el otro era el Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano de Oriente, su capital es Roma. Actualmente Roma todavía existe y lo que conocemos como la Ciudad del Vaticano. Dentro de Roma hay una capital y usted y yo conocemos que esa capital es la Ciudad del Vaticano. Continuemos, entonces ya vimos que el Imperio Romano va desde el 146 a.C. hasta el 453 después de Cristo y se dividió en 2, Occidente y Oriente. Continuemos. Este imperio
El imperio romano es el más cruel de todos los imperios, hermano. Este imperio fue el que inventó la muerte por medio de la crucifixión. Por eso, como dato, para que usted lo tenga presente, nuestro Señor Jesucristo no pudo nacer en el imperio babilónico, ni podía nacer en el imperio medo-persa, ni podía nacer en el imperio griego, porque en esos imperios, en esos tiempos, en ese tiempo de la historia, no se había inventado la crucifixión. Esto lo inventó el imperio romano. Este imperio fue un imperio cruel, hermano. Mire lo que dice el versículo 40, dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este imperio desmenuza, este imperio rompe, este imperio quebranta. Es un imperio cruel, fue un imperio cruel. Pero continuemos. Hablando del imperio romano, fue el que más territorio dominó ininterrumpidamente. El imperio romano conquistó en su tiempo, se puede decir, todo lo que se conocía como la tierra conocida en ese tiempo. Entonces fue conquistado de una manera ininterrumpida. Pero este imperio romano no desapareció con la caída de Constantinopla. ¿Recuerda que fueron derrotados por los turcos? Por el contrario, este imperio romano, con el imperio romano de Oriente, quedó Roma, ya no como un gran imperio militar, sino como un gran imperio religioso que persiste hasta nuestros días. Usted sabe, y de pronto usted sabe a quién me estoy refiriendo, allí en Roma, una capital dentro de una capital llamada la Ciudad del Vaticano. Continuemos. Mire que la estatua nos habla sobre los pies y dedos de hierro y barro cocido. Nos habla sobre un reino dividido. ¿Recuerda? Daniel le dijo: sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, allí en el versículo 33. El versículo 41, Daniel dándole la explicación o la interpretación de qué significaban estos pies. El versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es un reino dividido, pies y dedos mezclados entre sí con barro y hierro cocido. Este reino estará conformado, miren lo que estoy hablando, estará conformado, quiere decir que aún no se ha conformado, por 10 reyes. 10 reyes de la tierra conformarán este reino que hasta el día de hoy todavía no se ha conformado. Miremos con más cautela. Continuemos. Ya Daniel interpretó o desarrolló el sueño del rey Nabucodonosor. Le dijo qué significaba cada parte de la estatua que él soñó, de la imagen que él soñó. Pero falta un pedacito. Recuerda que Daniel habla allí en el versículo 33, que en el versículo 34, perdón, dice que estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, dice la escritura, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Aparece en escena una piedra, pero que tiene algo en particular, y quiero reiterárselo aquí en el versículo 34, dice: fue cortada esta piedra no con mano. Otras versiones, por ejemplo, una versión un poco más clara, la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 34 dice que mientras el rey observaba una roca en una montaña, observaba una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. Quiere decir que aquí no hay intervención humana. Aquí se está hablando de una intervención divina. Y mire lo que pasa, dice: y lo que viste de los pies y los barros, bueno, ya leímos el 41. Ahora, sigamos, continuemos. Dice que habla el versículo 41 que será un reino dividido. Y el versículo 42 dice que por ser los dedos y los pies en parte de hierro y barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y dice que, pasémonos al versículo
44. Mire, hermanos, dice la escritura en el versículo 44 que Dios dice, en los días de estos reyes, o sea, cuando esté esa estatua en su plenitud, dice, en los días de estos reyes. ¿De cuáles reyes está hablando? Recuerda que los pies hablan sobre 10 personajes, 10. Los dedos, ¿cuántos dedos hay? 10 en los pies. Dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Y dice que ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él, este reino, permanecerá para siempre. Dios levantará un reino que no será destruido jamás. Y Dios dice que permanecerá para siempre. Eso dice la escritura. Y esa piedra que fue cortada no con intervención humana, quiere decir que hay una intervención divina, dice que va a ser un reino que va a permanecer para siempre. Pero continuemos. Versículo 45, mire lo que dice. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, nuevamente dice, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Ahí está hablando de todos los reinos. El oro, Babilonia, la plata, los medos y los persas, el bronce, los griegos, el barro y el hierro, el imperio romano. Dice el versículo 45, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, esta visión era para un futuro cercano. Pero podemos decir algo y podemos concluir algo. Ya vimos que el imperio babilonio pasó, cayó, continuó el imperio medo-persa, gobernó un tiempo y cayó. Vino el imperio griego, gobernó un tiempo, se dividió en 4 partes, pero al fin y al cabo cayó, y vino el imperio romano y duró muchísimo tiempo y al fin y al cabo se dividió, cayó. Ya no es un imperio militar, sino que es un imperio religioso que todavía persiste. Y dice que los 10 reyes que van a gobernar aún no se han visto. Podemos mirar en cualquier libro de historia, pero todavía no se ha levantado una alianza de 10 reyes que vayan a gobernar el mundo. Hasta el día de hoy, año 2025, no se ha visto. Pero se va a ver muy pronto, hermano. Entonces podemos concluir y podemos decir que esta profecía tiene un cumplimiento tal vez de un 90%. Todavía no se ha cumplido pronto, porque Cristo viene pronto. Y cuando el Señor venga, vendrá y establecerá su reino para siempre, como dice Daniel. Mire, vemos cómo en los siguientes versículos, el versículo 45 dice que de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pero el versículo 44 allá atrás dice que Dios levantará un reino que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, Él establecerá ese reino que jamás será destruido y va a permanecer para siempre. Nuevamente lo reitero, Cristo viene pronto, hermano. Pronto viene el Señor Jesucristo. Y surge una pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para recibir a tu Señor? Continuemos. Y ya finalizando, vamos a mirar lo que nos dicen los versículos 46 al 49. Y dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Y aquí finaliza el capítulo 2. Entonces, vemos fielmente
cómo Dios usó a Daniel para mostrar el sueño al rey Nabucodonosor, pero también para darle su interpretación. Y vimos sobre los imperios. Ahora ya tenemos claro qué representa cada parte de la estatua de la imagen del sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué? Tenemos que tenerlo muy claro porque más adelante vamos a mirar también cómo estos imperios juegan un papel fundamental en la historia de Israel y en la historia de la humanidad. Entonces no me queda más sino decirle muchas gracias por seguirnos en este canal. Recuerde, si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios, que como su nombre lo indica, nuestra visión es que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios. Es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es un llamado que Dios nos ha hecho para que la iglesia, para que aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, podamos crecer en el conocimiento de Dios. Suscríbase allí tocando la campanita. Recuerde que si estos videos, estos audios, estos estudios han sido de edificación para su vida, por favor compártalos. Compártalos a sus allegados, a sus familiares, a sus conocidos, a sus hermanos en Cristo. Compártalos. Tómese el tiempo para escucharlos. Sé que vamos a aprender juntos. Sé que vamos a crecer juntos. Y no me queda más sino decirle muchas gracias. Y como le dije en el audio pasado, en el estudio pasado, si usted quiere, escríbanos. Escríbanos ahí en la caja de comentarios desde dónde nos escucha, de qué país nos está escuchando, de qué región de Colombia, desde dónde nos escucha, desde dónde usted ve estos videos. Escríbanos ahí en la caja de comentarios si estos estudios le han parecido de edificación o por el contrario, también estamos dispuestos a aceptar cualquier otro comentario. Si tal vez esto no le ha parecido lo mejor, tal vez usted tiene otro concepto, no importa, estamos para escucharnos. Entonces, le deseo que pase un feliz día, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y recuerde, estamos subiendo material en los días jueves y sábados. Continuamos con el capítulo número 3 del libro de Daniel. Recuerde, capítulo número 3, no se lo pierda. Se va poniendo cada vez más interesante este estudio. Bendiciones, un abrazo.